Nicolás Maduro se impone por la fuerza a Juan Guaidó y controla el Parlamento. Por tercera vez, el régimen no dejó entrar a los legisladores opositores, que sesionaron en una plaza. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, ha perdido la sede del Palacio Legislativo. Por tercera vez desde el 5 de enero, la directiva legítima de la Asamblea Nacional, con la participación de 93 diputados opositores, tuvo que reunirse este martes en una plaza, la de los Palos Grandes, en el este de Caracas. ¿Son diputados errantes o nómades o caminantes como los 5 millones de migrantes venezolanos que han huido a pie por la cordillera de los Andes? No somos itinerantes, dijo a Clarín el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, antes de abrir el debate parlamentario. La Asamblea Nacional, dominada en su mayoría por la oposición electa popularmente en el 2015, fue despojada de su sede natural el pasado 5 de enero cuando el régimen de Nicolás Maduro, con el uso de la fuerza militar y paramilitar, los colectivos, ocupó el Palacio Legislativo, nombrando una directiva paralela e ilegal encabezada por Luis Parra, un ex militante del opositor Primero Justicia. Con el transcurrir de las semanas, la directiva de Luis Parra sigue ocupando el recinto oficial del Parlamento con la anuencia del régimen, que sigue vetando la entrada de los diputados opositores mediante el asedio y el cerco de la Guardia Nacional y de los violentos colectivos armados. No somos Rambos, señaló Juan Pablo Guanipa cuando Clarín le preguntó cómo piensa enfrentar a los paramilitares. Somos civiles decididos. Vamos a organizar los esfuerzos para enfrentarnos a las fuerzas de la dictadura. Seguimos legislando en la calle para recuperar el Palacio Legislativo, afirmó al reconocer la pérdida física de la sede. Un diputado, Omar González, jefe de la fracción que integran 11 legisladores de 20 Venezuela de María Corina Machado, reconoció que había perdido el Palacio Legislativo por la fuerza y la violencia del 5 de enero. Pero no hemos perdido nuestra capacidad y deber constitucional de legislar en la calle. Vamos a recuperar nuestra sede pronto, dijo a Clarín. Los diputados debatieron 3 temas en la agenda: un homenaje póstumo por el fallecimiento de la diputada Eddie Coromoto Valero, el aumento del femicidio en el país y el debate sobre el intervencionismo del régimen cubano en la dictadura de Nicolás Maduro. En la sede del Legislativo se encontraba Diosdado Cabello, presidente de la no reconocida Asamblea Nacional Constituyente, otro órgano manejado por el régimen de Maduro. Cuando la prensa le preguntó si iba a permitir que Guaidó regresara al palacio, dijo que había que solicitarlo a Luis Parra. Cabello también tranquilizó a la prensa sobre el regreso de Guaidó a Venezuela, cuando concluya la gira internacional que lo ha llevado a Colombia, España, Francia, Bélgica y Canadá, donde le brindaron su respaldo a la lucha por la democracia y el reclamo de elecciones presidenciales libres en Venezuela. ¿Qué va a ocurrir con Guaidó cuando venga? Nada. ¿Qué ocurrió el año pasado mientras él ofrecía de todo? Nada. ¿Qué ha cambiado? Nada. Él es la nada, afirmó Cabello, negando los rumores y especulaciones de que el gobierno podría intentar detener al líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Dentro de unos 10 días lo van a destrozar sus propios socios. Le van a decir, ¿para qué te fuiste?, finalizó Cabello. Acuerdos petroleros. En la reunión plenaria, los diputados recordaron que hace 2 semanas aprobaron un acuerdo en el que reiteraban que toda contratación con empresas extranjeras o modificación de la ley de hidrocarburos debía pasar antes por la aprobación del Parlamento. El punto viene a colación por las intenciones de Maduro de privatizar la petrolera estatal PDVSA. La agencia Bloomberg confirmó la información que publicó Clarín en las últimas 4 columnas respecto a los acuerdos para la privatización del petróleo venezolano. Son 14 las firmas involucradas de todo el mundo, no solo Rosneft de Rusia, también Repsol de España, que para evadir las sanciones sigue operando el petróleo venezolano con la excusa de cobrar la deuda de PDVSA y otras empresas de Estados Unidos que han recibido permiso temporal. En otras noticias, ¿podría Canadá convencer a Cuba de apoyar un cambio en Venezuela? En medio de la gira internacional que realiza el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el gobierno de Cuba tomó un repentino protagonismo durante su paso por Canadá, cuando Guaidó y el canciller canadiense aseguraron que el Estado caribeño
podría ser parte de la solución a la crisis que atraviesa la nación suramericana. Durante una rueda de prensa después del encuentro entre Guaidó y el ministro de Exteriores Francois-Philippe Champagne, esta semana, el también titular de la Asamblea Nacional Venezolana indicó que no es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte no solamente ideológico, sino también a nivel de inteligencia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sin embargo, indicó que queremos que sean parte de la solución y agregó que con el acompañamiento adecuado podemos hacer que se coloquen del lado de la solución. Aseguró que las conversaciones que Canadá pueda tener con Cuba y otros países son muy positivas para encontrar una solución. Por su parte, Champagne indicó que vamos a tener un intercambio con Cuba y agregó que en el curso de las próximas semanas vamos a involucrarnos con un número de países y pensaría que Cuba es uno de ellos. Y en una especie de ping-pong diplomático, Michael Kossar, secretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, respondió a Guaidó, acusando directamente al gobierno de La Habana. Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría retirando a sus torturadores y agentes de contrainteligencia del país. El canciller Champagne, por su parte, se refería no solo a Canadá como país, sino también a su papel protagónico en el Grupo de Lima, creado en 2017 conformado por unos 14 países de la región para tratar la crisis venezolana. Detalló que él y Guaidó hablaron sobre cuáles serían los siguientes pasos. Pondremos esfuerzos adicionales tratando de involucrar a la comunidad internacional también para impulsar elecciones anticipadas libres y justas bajo observaciones internacionales, indicó. Un factor importante pero no el único. Especialistas consultados por La Voz de América aseguran que este acercamiento de Canadá a Cuba era de esperarse y era un paso lógico y coherente dentro de la línea de su política exterior, pero concuerdan al señalar que la isla no es el único factor a tener en cuenta cuando se habla de la solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Esta no es la primera vez que los cubanos y canadienses conversarían sobre Venezuela. En 2019, cuando Chrystia Freeland era la canciller canadiense, se reunieron al menos 3 oportunidades para ver cómo Cuba puede jugar un papel positivo en la resolución de la situación venezolana. Incluso Estados Unidos ha reconocido el liderazgo canadiense como parte del Grupo de Lima y en la Organización de los Estados Americanos en esta cruzada de la comunidad internacional. Sin embargo, en estos encuentros quedaron evidenciados sus diferentes perspectivas sobre la crisis en Venezuela, pues los cubanos han abogado por aliviar las sanciones estadounidenses, a las que culpan de la crisis que atraviesa el país petrolero. Para Elsa Cardoso, internacionalista venezolana, esta iniciativa es coherente por las posiciones de Canadá en materia de política hemisférica y en relación con el caso venezolano. Explica la BOA que además como parte del Grupo de Lima, han expresado más de una vez la importancia de trabajar no solamente para fortalecer las alianzas que apoyan la transición venezolana, sino para trabajar con los aliados del régimen. Señala que Canadá es un buen canal para lograr quebrar la resistencia del gobierno cubano al cambio en Venezuela y lo atribuye a la relación bilateral, los intereses canadienses en Cuba y los incentivos de naturaleza económica y cooperación que Canadá puede atraer a la mesa. En una línea similar se expresa Félix Arellano, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, al señalar que tiene mucha lógica, mucha racionalidad. Todos los que jueguen con el objetivo de restablecer la democracia son bienvenidos, agrega. Creo que es fundamental en la estrategia tener aliados duros y aliados flexibles, que sepan crear puentes que permitan identificar incentivos, y creo que Canadá juega un papel privilegiado, asegura Arellano a la BOA. Sin embargo, tiene una visión un poco más negativa que Cardoso al señalar que a pesar de todos los esfuerzos, pareciera que así no ve la política ni Cuba ni Nicolás Maduro. Creo que Cuba juega a perpetuar a Nicolás Maduro, su ficha, indica. Recientemente el presidente en disputa Nicolás Maduro calificó a Raúl Castro como un hermano mayor y protector. En el marco de una reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación entre ambos países, Maduro indicó debemos avanzar en el ámbito cultural, político, económico y político para derrotar el injerencismo. Afirmó que más de 25.000 cubanos han colaborado para el desarrollo del país e incluso pidió que los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tienen que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, avanzar.
A pesar de todo esto, ambos especialistas concuerdan al apuntar sobre el verdadero peso del gobierno cubano como obstáculo a la transición de Venezuela. Hay otros elementos que atender, hay otros factores internacionales con los que trabajar, y hay otros factores internos en Venezuela con los que trabajar, señala Cardoso. Arellano apunta también a Rusia y se pregunta, ¿cuántas visitas más va a realizar? Ese es el problema, que Cuba cuando da una señal positiva, solo da señales negativas. Como objeción, si bien la oposición se apega al visto bueno de Guaidó a este intento de Canadá, algunos diputados consideran que Cuba es parte del problema, no de la solución. El diputado Edgar Zambrano indicó en declaraciones a medios de que se trata de precisamente eso, de un esfuerzo de Canadá, es el gobierno de Canadá, es su iniciativa, y todas estas iniciativas que estén orientadas a buscar un camino que solucione lo que está viviendo nuestro pueblo, no podemos negarnos.